Hoy veremos algo muy importante también y que el apóstol Pablo le recomendó en la carta a Timoteo y que se ha vuelto tendencia en este tiempo. Es algo que está ocurriendo a menudo, ocurrió en aquel tiempo, pero ahora sigue ocurriendo con más fuerza y ahora con todo el estallido de las redes sociales, el boom de las redes sociales, esto ha provocado que aún se haga más notorio este problema, que incluso era un problema también en la iglesia primitiva. Pablo le escribe en la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 14, dice: recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor, que no contiendan sobre palabra, lo cual para nada aprovecha, sino que para perdición de los oyentes. Y procura con diligencia presentarte a Dios, aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducen más y más a la impiedad. Ayer hablamos de la apostasía, vimos algunos aspectos de la iglesia moderna y cómo ha entrado en la apostasía. Hay instrucciones que hemos venido hablando acerca de cómo podemos nosotros estar como atentos en las cosas que están pasando para el tiempo final. Y aquí el apóstol Pablo, dentro de todas esas recomendaciones que hemos visto, el apóstol Pablo habla esta muy clara y dice: recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Y uno de los graves problemas de la iglesia, incluso la iglesia primitiva, pero también ocurre en la iglesia en este tiempo, es que se presentan este tipo de situaciones, contiendas sobre palabras. Gente que aprende un versículo, aprende de la palabra de Dios, pero entonces ese conocimiento que han tenido no lo transmiten con humildad, con sencillez, no lo transmiten con amor, con misericordia, sino que a medida que van creciendo en el conocimiento, su ego, su altivez, su arrogancia también va creciendo con ellos. Y entonces, como les dije, así como la apostasía se ha metido, entonces se hacen maestros de la palabra, se autoproclaman, se dan títulos, y entonces cuando alguien los contradice o alguien pronto le da otro punto de vista de la palabra, ellos no lo aceptan con humildad, sino que empiezan con argumentos a debatir, a contender, y hasta se insultan a veces. Y las redes sociales está plagado de esa contienda entre pastores, entre los profetas, evangelistas, y usan las redes sociales para exponer las falencias teológicas del otro. Eso es contender sobre palabra. En aquel tiempo pasaba, y Pablo decía: eso para nada aprovecha a los que están oyendo. Y hoy hay una cantidad de pastores, líderes, que tienen canales como este, Facebook, YouTube, Instagram, con millones y miles de seguidores, pero no lo usan para transmitir la palabra con amor, con misericordia, con verdad, sino que se enaltecen por el conocimiento que han tenido de la palabra, y entonces comienzan a contender con otros y hasta los insultan, les hablan feo, los tratan de hijos del diablo, cosas terribles que están pasando. Yo siempre me pregunto, cuando alguien sale hablando así en redes sociales, ¿en qué beneficia o en qué edifica a su seguidor, al que está siguiendo esa página? ¿En qué lo edifica? ¿Cómo construye a la vida espiritual? Y eso está pasando mucho. Pero el morbo de la gente, el amarillismo de la gente, también el cristiano normal, por ese
chisme que lleva en su corazón y el deseo de que gustarle el chisme, se queda viendo, lo sigue, le da like y comparte también esto, ¿no? Y Centroamérica sufre este fenómeno terriblemente, donde es normal que un pastor hable mal del otro, debatiendo cuestiones teológicas. Y eso es terrible, porque de alguna u otra forma está causando que muchos se desvíen, tomen una postura dependiendo del pastor que les guste, y como no están haciendo estos la voluntad de Dios, también corren tras la oscuridad. Por eso siempre yo les digo, la palabra de Dios debe ser nuestro fundamento. La palabra de Dios es nuestro fundamento, y no podemos nosotros usar estos medios, usar la palabra de Dios además para generar contienda con otro hermano. Y puse el ejemplo de los pastores porque son como los más visibles, pero eso también pasa dentro de la iglesia, en gente que no es tan visible como los líderes. Pero hay muchos hermanos que aprenden de la palabra, y eso está bien, eso es bueno. Pero ocurre que cuando aprenden de la palabra, entonces contienden con otros por la palabra y con la palabra. Y el Señor Jesús, con tanta sabiduría, lleno del poder de Dios, siempre sus enseñanzas fueron sencillas y a través de parábolas para que la gente las pudiese entender. Había alguno que otro que decía: no entendemos lo que dice. Pero eran enseñanzas sencillas, con mucha humildad, con mucho amor. Y cuando tenía que decir las cosas fuerte, las decía. Como por ejemplo cuando entró al templo y dijo: mi casa la ha convertido en cueva de ladrones. Y fue fuerte también y contundente allí. Pero había siempre una enseñanza, una humildad. El apóstol Pablo también reflejó eso. Hablaba con amor, pero cuando tenía que ser duro, también era duro. Pero siempre con sencillez y humildad. El gran problema en este tiempo es que la arrogancia, la altivez ha llenado el corazón de la gente. Y es por eso que no avanzan en el Señor. Y es por eso que uno los ve que van bien espiritualmente y uno dice: gloria a Dios. Pero al otro día ya cayeron. ¿Y qué pasó? No, se apartó. ¿Pero por qué? Porque a medida que fueron creciendo, su corazón se fue llenando de ego, de altivez, de arrogancia. Y entonces ya no usaban la palabra para edificación, sino para generar contienda. Y hay un montón de religiones, una cantidad de religiones que no se dedican a predicar la palabra, sino a generar contienda con otros religiosos. Y se pasan toda la vida predicando cuestiones y generando contienda el uno del otro. Y un ejemplo más evidente, yo creo, en esto es en los que son unitarios y en los que son trinitarios. Entonces los unitarios toda la vida se han pasado peleando y discutiendo acerca de la Trinidad. Y generan contienda y hasta pelean. El otro punto es el bautismo, si es en el nombre de Jesús o en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y se han pasado años peleando en lo mismo, generando contienda sobre palabras. Y la pregunta es: ¿para qué edifica esto? Esta contienda, ¿para qué edifica? ¿Para qué edifica? Mientras muchos se pierden sin conocer a Dios, estos debaten en cuestiones teológicas. Igual a los fariseos de aquella época, igual a la gente que crucificó al Señor, los doctores de la ley, los escribas.
Una de las cosas que el Señor nos ha mandado a hacer en este tiempo es que tú y yo, la luz de Cristo, la repliquemos. Dice Mateo 5:16: así alumbre tu luz delante de los hombres, para que ellos vean tus buenas obras y glorifiquen a tu Padre celestial que está en los cielos. El gran problema de la iglesia en este tiempo es que está alumbrando, o de muchos, no de la iglesia en general, muchos están alumbrando, pero para ellos mismos. Y como ven que tienen algo de luz, de conocimiento, entonces lo usan para debatir con otros y generar contiendas. Y hay quienes se especializan en eso, y yo imagino que usted ya sabe quiénes son y los identifica, y de eso hay muchísimos, muchísimos. Se dicen ser apologistas, apologéticos, defensores de la doctrina. Se autoproclaman así, ¿no? Defensores de la doctrina, pero en realidad no están defendiendo la doctrina, están defendiendo es su postura respecto a la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios y la doctrina no se defiende con contiendas. La palabra de Dios se defiende sola, porque es la verdad. Y hay un dicho en Colombia que dice que la verdad no pelea con nadie. Así que cuando estos defensores salen, estos apologistas salen en medios defendiendo, están defendiendo su postura respecto a la palabra. Pero esto para nada edifica. Y les di esta introducción a manera de que usted pueda de pronto entender, porque quizá creemos que estamos haciendo las cosas bien, creemos que estamos haciendo la voluntad de Dios, y a lo mejor usted es uno de los que genera contienda con otros por cuestión de la palabra. Una cosa es compartir de la palabra con la familia, con los amigos, mostrarles el amor de Dios, la salvación. Y otra cosa es lo que estaba pasando en aquella época, que sigue pasando hoy, es la contienda. Y ya uno ve que a medida que se va acalorando la discusión, van alzando el tono de voz, incluso algunos se van enojados. Y aquí Pablo esto lo advirtió, y yo se lo quiero advertir a usted en esta mañana: no caiga en contienda. Y cuando se encuentre con un religioso que venga a debatirle a usted, dice la palabra de Dios que el sabio, el prudente, guarda silencio. Y sigue diciendo el apóstol Pablo en este pasaje que leímos, dice: exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabra, dice, lo cual para nada aprovecha. O sea, no es de beneficio para los que escuchan. Aumenta el morbo, el chisme. Dice, sino que es para perdición de los oyentes. Es para perdición de los que escuchan. ¿Cuánta gente hay afuera perdiéndose sin Dios por esa cantidad de mezclas, posturas diferentes? Siguen a un hombre que tiene una postura radical, luego siguen a otro con otra postura radical en interpretaciones bíblicas. Hay por ahí un dicho que dice que las ovejas se parecen al amo, al que las cuida, al pastor. Acá en Colombia dice es que el perro se parece al dueño, al amo. Y mucha gente no ha puesto su mirada en Dios, sino que la pone en un hombre, y lo ven como un modelo terminado para seguir. El apóstol Pablo, usted recordará, tenía gente que lo seguía.
Y se presentó una contienda en aquella época. Eso está en Corintios. Y Pablo tuvo que mandar una carta dura a los corintios porque estaba pasando algo fuerte. Y es que había como una división. Entonces algunos decían: yo soy de Apolos, yo sigo a Apolos, me identifico más con Apolo. Otros decían: yo sigo a Cefas. Otros decían: yo soy de Pablo, yo sigo a Pablo, me formé con Pablo. Y había se estaba ya como empezando a dar una división, contienda entre ellos. Y Pablo manda una carta dura diciendo: ¿acaso está dividido Cristo? Gracias a Dios yo no bauticé sino a algunos 2 o 3, pero ninguno es de Pablo, ninguno es de Apolos, ninguno es de Cefas. Todos somos de Cristo. Ni Pablo ni Apolos murieron por ti, sino Cristo. Y fue una carta dura que Pablo le envió a los corintios. Si Pablo estuviese en esta época, estuviese disparando cartas para todos lados. O bueno, de pronto ya WhatsApp en esta época, o llamadas, porque sí que se necesita, porque la gente dejó de tomar la palabra de Dios como su lumbrera para el camino que llevan. Y cuando la palabra de Dios no la tomamos como lumbrera, entonces ya no vamos acorde a la voluntad de Dios, que es la que nos guía, sino que vamos acorde a la voluntad de nuestros ojos, a la voluntad de nuestra vida. Y cuando eso pasa, nos desviamos del camino, andamos en oscuridad, andamos en tinieblas. Cuando eso pasa, cometemos errores. Y muchos estudian la palabra y leen la palabra, pero no la aplican a su vida, no la viven. Y es por eso que usted los ve 20, 30, 40 años en una congregación y su vida no cambia, son los mismos de siempre. El mismo amargado, el mismo mentiroso, el fornicario, el adúltero. Están en una iglesia, en una congregación, sí, pero su vida no cambia. ¿Por qué? Porque leen la palabra y escuchan, pero no viven la palabra del Señor. No obedecen la palabra del Señor. Y eso los lleva a la perdición. Hacer la voluntad de Dios trae bendición. Y eso lo vamos a hablar más adelante. Porque en la obediencia a Dios hay bendiciones enormes. Pero en la desobediencia a Dios también hay consecuencias. Hay una parte que dice que cualquiera quisiere caer a uno de estos pequeñitos estará en serios problemas. Y usted no se imagina cuántos pequeñitos en la fe arrancaron con pasión por buscar de Dios y lastimosamente se toparon con un lobo, se toparon con un altivo arrogante en el conocimiento de la palabra, y en vez de hacerlo crecer, lo que hizo fue echarlo. Mucha gente hoy no quiere conocer de Dios por el modelo de líderes, el modelo de pastores que hay en la actualidad. También escribe mucha gente diciendo: no encuentro un lugar porque aquí pasa esto y pasa esto. Mucha gente hoy no quiere acercarse a Dios porque ven el acercarse a Dios en la figura de esa iglesia, de esta congregación. Y eso es terrible. ¿Por qué? Porque en este tiempo se ha perdido la visión de Dios. Hoy se cuida más un negocio que el cuidar las almas. Y estas contiendas se presentan más por cuidar una reputación del doctor, el obispo, el apóstol, bishop, cuidar esa imagen y que los vean como eruditos. Y eso para nada edifica, sino por el contrario, que es para
perdición de la gente. Usted, hermano, estudie la palabra. Y a medida que el Señor le vaya dando el conocimiento de la palabra, la revelación a través del Espíritu Santo, usted cada día sea más humilde. Y enseñe con amor, con misericordia, con humildad. Edifica a tus hijos. Edifica a tus papás. A los hermanos de la congregación que te rodean, edifícalos con la palabra. Sé de bendición, no de perdición. Sé para bendición, no para que otros se pierdan sin Dios, sino para que conozcan de Dios. Todos hoy quieren salir a predicar. Todos hoy quieren salir a defender la doctrina. Y cuando esto pasa, no es que lo hacen por amor a las almas. Muchos lo hacen porque quieren mostrarse. Y es un grave error. El sueño de muchos predicar, porque no se ven ganando almas para el Señor, sino que se ven delante de una multitud, cámaras. Están desenfocados. Si tú predicas, así sea en tu barrio, en tu casa, hazlo con amor, con humildad, con sencillez. Que las personas sean edificadas con lo que hablas, y no por el contrario que se aparten, se vayan. Y una de las tareas que tenemos como iglesia es esa gran comisión que el Señor dejó. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Predicar a otros. Pero ¿cómo vas a predicar si no hay amor en ti por las almas? ¿Cómo vas a predicar si no estás lleno del amor de Dios? ¿Cómo vas a predicar si eres altivo, arrogante? Y he visto muchos casos. Entonces, así como Pablo escribe en esta carta, yo hoy vengo a decirles a ustedes, vengo a exhortarlos, como dice Pablo, vengo a exhortarlos delante del Señor a que no se metan en contiendas con otros por cuestión de la palabra. Eso no sirve para nada. Estoy defendiendo la palabra, eso no sirve para nada. Dice, para nada aprovecha. Hermano, yo voy a defender la doctrina, eso no sirve para nada. Sirve más el predicar la palabra de Dios a la gente que aún no conoce de Dios. Háblale a tu mamá, a tu papá, a tus hijos de Dios con amor y con misericordia. Dice, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Y si tú alguna vez has estado en contienda con otro peleando por fe, recuerda y mira a los que están a tu alrededor. ¿Y cuántos de esos hoy están buscando a Dios con más fuerza a partir de esa conversación, de esa contienda que ustedes tuvieron? Los que han estado de pronto en ese tipo de situaciones, que yo sé que son muchos, porque es algo que en este tiempo pasa. ¿Cuántos a partir de ese momento en que discutieron por teología, los que escucharon esa contienda, cuántos a partir de allí buscaron más de Dios, se enamoraron más de Dios? Eso no sirve para nada. Dijo Pablo, para nada aprovecha, sino por el contrario, que trae perdición a la gente, a los que escuchan. Y dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero
que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Lo que les dije, prediquen con sencillez, con humildad, que lo entienda el niño, que lo entienda el anciano, que lo entienda el adulto. Amor, prediquen con amor la palabra del Señor. Y quise hablar de ese tema hoy porque dentro de las instrucciones que tenemos para el tiempo final, esta es una que tú y yo tenemos que hacer, y es el ganar almas para Cristo. Algunos usamos esta plataforma, otros usan un púlpito, pero hay muchos que tienes que ganar primero en tu casa, en tu barrio. Y la mejor forma de hablar de Dios es con tu vida, con tu testimonio. La mejor forma de hablar de Dios es en la forma en que tú tratas a tu familia, a tus hijos. La mejor forma de predicar la palabra de Dios es cómo te comportas con tus vecinos, es cómo te comportas con la gente del barrio. Que ellos vean que tú tienes a Dios y que eres diferente, que eres honesto, amable, bondadoso. Recuerda los frutos del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Que ellos vean esos frutos del Espíritu en ti. Y cuando ellos vean eso en ti, estoy seguro que será mucho más fácil que ellos acerquen al Señor a través de tu vida. Y es un tema que vamos a desarrollar también más adelante. Pero dentro del hacer la voluntad de Dios, del estar en ese propósito alineados en Dios, está el que oremos y velemos, el que no os alarméis, el de vivir una vida en santidad. Vimos ayer el de no caer en la apostasía, y vemos hoy cómo no caer en contienda, porque parece algo inocente, parece algo inofensivo, en el sentido de que no estamos pecando, porque estamos al fin y al cabo hablando de la palabra de Dios. Pero mira que hay una instrucción al respecto, y es que para nada aprovecha, sino que por el contrario es para perdición de los que oyen. Que el Señor nos ayude en ese tiempo a que seamos humildes de corazón, a que busquemos al Señor de corazón, a que le amemos profundamente y que todo lo hagamos por amor a Dios. El predicar su palabra, el ganar almas, lo hagamos por amor a Dios. Y que si un día la altivez, la arrogancia quiere llegar a tu vida, la puedas identificar y no dejes que tu corazón se envanezca, sino que todo lo pongas a los pies del Señor. Todo lo pongas a los pies del Señor. Vamos a orar en este día, porque se nos fue el tiempo. Vamos a orar que el Señor nos ayude. Padre, gracias por tu amor y por tu misericordia. Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias, Señor, por tu fidelidad, por tu misericordia. Gracias, Padre, por estar con nosotros. Señor, hoy te pedimos perdón. Digan al Señor: Padre, hoy te pedimos perdón. Hoy te pido perdón, Señor, porque con el conocimiento de la palabra, con la luz que me has dado de tu palabra, Señor, con la revelación de tu palabra, no edifiqué a otros, sino que la usé para contiendas y dañé a otros. Ayúdanos, Señor, cada día a hacer tu voluntad. Esto es también hacer la voluntad de Dios. Padre, ayúdanos a amarte, a buscarte cada día. Ayúdanos, Padre, a tener humildad en nuestro corazón. Arranca de nosotros la altivez, la arrogancia. Arranca de nosotros el creernos más espiritual que los demás, creernos más santos, más puros que los demás. Arráncalo de nosotros, Señor. Quita de nuestra vida
las cosas que a ti no te agradan, y que podamos reflejar tu amor, que podamos reflejar tu misericordia, que podamos reflejar tu sencillez, Padre. Ayúdanos cada día a que nuestras familias, nuestros amigos, vecinos, Padre, vean tu amor y tu misericordia a través de nosotros y quieran conocerte a través nuestro, Padre. Ayúdanos a ser luz en medio de la oscuridad, a ser de bendición para otros, que no generemos contienda, que no seamos para perdición, sino que seamos de bendición. Y digan al Señor allí donde está, dígale: Padre, yo quiero ser de bendición para otros, yo quiero alumbrar con tu luz, yo quiero alcanzar a otros para ti. Ayúdame, ayúdanos, Señor, ayúdanos a que podamos cada día seguir adelante en este caminar, que no seamos piedra de tropiezo para ninguno, sino por el contrario, que seamos de bendición para alcanzar a otros. Padre, ayúdanos, ayúdanos, Señor, a seguir firme en tu camino. Ayúdanos, Padre, cada día a seguir adelante en tu palabra, y que podamos, Señor, alcanzar primeramente a nuestras familias, a nuestro barrio. Señor, ayúdanos, ayúdanos cada día a seguirte. Glorifícate en este tiempo, Padre, glorifícate en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Mientras